Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Junta Directiva de FINEC El Salvador. Ha sido maravilloso todo lo que hemos estado escuchando a través de estos testimonios, estas charlas que hemos tenido durante todo el día. Y hoy entiendo verdaderamente el propósito de esta convención para muchos de nosotros. Desde que me dieron el tema de lo que íbamos a tratar en esta convención, empecé a esbozar, a poner ciertas cosas que creí que había que hablar. Y miren, Dios cambió totalmente el mensaje de lo que había que hablar el día de hoy. Pero hoy, a través de haber escuchado a todos los que me han antecedido, entiendo que Dios no hace casualidades. Él puso cada estructura de lo que hemos escuchado el día de hoy para que tuviera sentido lo que yo iba a decir, que había dado para él. Fíjense que orando para esta reunión, Dios me dio una palabra para FINEC y me dijo que FINEC sería como Juan el Bautista, que prepararíamos el camino para el que viene atrás y que para eso teníamos que menguar para que Él fuera el exaltado. Y me puse a analizar y verdaderamente en mi vida había tenido que luchar contra eso, pero había podido morir a mí para que fuera Jesús el que fuera exaltado en cada una de las participaciones, en el testimonio, que fuera Él el que se llevara toda la gloria. Y miren, leyendo un poquito más sobre Juan el Bautista en estos días, también me di cuenta de otra faceta de Juan el Bautista, que en el momento que Juan el Bautista enfrentó adversidad, fue llevado a la cárcel y dice que en ese momento él dudó y mandó a unos mensajeros a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el que estaban esperando, después de haber sido él el que había anunciado, el que había profetizado sobre el Mesías que había venido. Ahora, enfrentando la adversidad, tenía duda. Y miren lo que le manda a decir Jesús, que es lo que nos va a decir ahora a nosotros también. Y dice, Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¿No les parece eso como que muy similar a nuestra visión y lo que hacemos a través de los capítulos, a través de los testimonios? Porque miren, había una palabra que había profetizado sobre Juan el Bautista que decía, porque este de quien está escrito yo lo envío como mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Y eso es exactamente lo que hacemos en FINEC, preparar el camino para que Jesús llegue a los corazones de los que nos escuchan. Y miren, después de haber preparado una charla alrededor de mi testimonio familiar, Dios me puso a hablar de otra cosa el día de hoy. Quiero contarle, el 13 de marzo de este año se anunció el primer contagio de COVID-19 en Guatemala. El día jueves 12 yo participé de una reunión de junta directiva de una empresa de nosotros, de la familia. Escuchábamos ya lo que estaba sucediendo en otros países, especialmente en Europa, donde había llegado antes esto del COVID-19, era inminente que iba a llegar a nuestra región. Así es que en aquella reunión me recuerdo muy bien que se presentaron escenarios de qué podía pasar si había un cierre de la economía, si se decretaba por parte del gobierno algo de esa magnitud. Hacíamos números que podíamos soportar sin abrir y sin vender y sin facturar, probablemente unos 2 meses, soportando la carga de los gastos fijos y más allá de eso teníamos que empezar a ver qué hacíamos. Empezamos a tomar algunas medidas y una de las medidas que se tomaron fue, número uno, suspender todo salario fijo de nosotros y que todo quedara como un salario variable dependiendo de las ventas, lógicamente. ¿Qué ventas podíamos esperar si era inminente el cierre o una crisis económica? Y el negocio del que nos le estoy hablando es la venta de vehículos de lujo. Probablemente una de las categorías que más se iban a afectar durante una pandemia de este tipo.
Así es que me recuerdo haber salido de aquella reunión, tomar mi carro en una de las avenidas de Guatemala, y mientras iba dándome vueltas todo eso en la cabeza de lo que acabábamos de escuchar, lo que acabábamos de hablar, empiezo a sentir un dolor en mi pecho, empiezo a tener eh, una dificultad para respirar, un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, empecé a entrar en lo que yo puedo describirles ahorita como un ataque de pánico. Me pregunté, estoy teniendo un ataque cardíaco, debo ir al hospital, ¿qué tengo que hacer? Paré mi carro y miren, espiritualmente me estaba terminando de soltar de lo último que era mi ingreso. Era lo que me provocaba ingreso en mí, económico le estoy hablando. Miren, me recuerdo haber parado el automóvil al lado de la avenida, una avenida muy transitada, y yo lo paré ahí a la mitad, y cuando paré escuché que la radio la llevaba prendida, pero no la venía escuchando, y en ese momento como que puse atención a lo que estaban hablando, y el mensaje que estaba en ese momento era precisamente Dios hablando a mi corazón, diciéndome, ¿de qué estás preocupado? ¿A qué le estás creyendo? ¿A lo que oyes, a lo que ves o a lo que dice mi palabra para ti? Miren, en ese momento respiré y decidí creerle a Dios. Porque, ¿sabe esto? No había empezado ese día. Esto venía desde el año 2016. Empezando en el año 2016, me recuerdo muy bien, tengo un amigo del Salvador que tiene dones proféticos. Y me llamó principiando el año y me llama y me dice, Rafael, estaba orando y Dios me dio una palabra para ti. Sí, le dije, siempre estamos contentos de recibir una palabra. Sin embargo, lo que me dijo es, dice el Señor, te voy a enseñar a depender más de mí. Te voy a enseñar a depender más de mí. ¿Sabes? Esa quizás no es la palabra que yo quería oír. Sabía lo que iba a venir de aquí en adelante. En ese momento yo tenía una empresa que facturaba muy bien, le vendíamos a las telefónicas equipamiento pues eran contratos muy grandes. Eh, Personalmente había hecho lo que dicen los expertos financieros, tenía un fondo de ahorro de retiro, mi casa estaba prácticamente pagada, había tenido oportunidad de adquirir buenos vehículos, viajes, además podía, gracias a esa holgura económica, había podido ofrendar, diezmar en diferentes ministerios y me sentía bien por eso. Pero sabes una cosa, en ese momento, ese año, tuve que bajar de ganar 100 a ganar 30. Hubo un cambio en la... Y finalmente tuvimos que ir entregando cosas, tuve que, aquel fondo de retiro que había venido haciendo durante muchos años, lo tuve que volver dinero para pagar ciertas deudas, aquellos carros que tenía también los tuve que cambiar y quedarme lo más pequeño. Y sabes, había llegado a ese momento creyendo que la bendición económica era igual a la bendición de Dios. Y medía la bendición de Dios de las personas a través de la bendición económica que podían tener. Pero sabes que cuando tienes esa forma de medir la bendición de Dios, en el momento que tú tienes un problema económico, una crisis económica, tú eres tu peor crítico. Así como había sido un duro crítico de aquellas personas que económicamente no les iba bien, ahora estaba en carne propia viviendo lo que probablemente muchos habían pasado antes y yo me volví mi principal crítico. Me empecé a preguntar, ¿ya no soy testimonio?
Ya no soy digno de servir a Dios. ¿Cómo voy a ir con una historia de derrota, de problemas económicos? Me avergonzaba de presentarme nuevamente en los lugares donde me habían conocido con un estilo de vida, y ahora tenía que estar en otra situación económica totalmente. Y miren, cuando leí lo de Juan el Bautista, donde estando en la tribulación, estando en la cárcel, mandó a preguntarse a aquel Jesús del que él había profetizado y había tanto que había velado, que si era él y si era real. Quizás yo tuve un encuentro parecido preguntándome, Señor, y entonces yo te he servido, yo te he ofrendado, yo te he ido a donde me has mandado, había ido a muchísimos lugares del mundo a servirlo, y ahora enfrentando esta situación, y era una verdadera como que frustración pensar que todo lo que se había creado de repente se estaba derrumbando, y ahora ya no tenía. Pero cuando aquellas palabras del profeta volvían a mi cabeza, decía, te voy a enseñar a depender más de mí. Y eso ha sucedido. Miren, en el año 2000 yo llegué a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios enfrentando un problema que por primera vez en mi vida ni todo el dinero del mundo, ni los mejores seguros, ni las mejores conexiones que yo creía tener servían de nada. Habíamos recibido el diagnóstico de un hijo recién nacido que tenía una enfermedad incurable, degenerativa y mortal. Por primera vez yo sabía que con mis fuerzas, con mis capacidades, yo no lo podía resolver. Pero esa vida que había llevado durante 33 años anteriores, me había alejado de Dios y no me creía digno. ¿Con qué cara iba a ir ahora a buscar a Dios, aquel Dios del que me había estado escondiendo para poder llevar la vida que llevaba? Y fue aquí en la fraternidad donde aprendí, donde conocí a un Dios que yo creí, en mi poca creencia de lo que sabía que era Dios. Yo creí que era un padre castigador que solo estaba esperando que cometieras un error para meterte como que un golpe con una vara. Y aquí vine a conocer a un Dios misericordioso, a un Dios que te perdona, a un Dios que antes de que te equivocaras ya había preparado el camino para que tú regresaras a Él. El haber conocido a Jesús a través de esta fraternidad había hecho un cambio trascendental en mi vida. El haber encontrado a ese Dios real que no solo me ayudó a cambiar muchísimas actitudes de mi vida, sino que hoy les puedo contar que ese hijo que me habían dado 5 años de vida por su enfermedad, este año cumplió 20 años. Y realmente lo que me habían dicho que le iba a pasar le ha sucedido. Mi hijo nunca pudo caminar, nunca pudo ver, no ha podido hablar. Ahora, pues tenemos que trasladarlo a través de una silla de ruedas. Está en una posición acostado o sentado, pero siempre tenemos que nosotros moverlo. Pero a través de ese niño, Dios me ha enseñado a amar verdaderamente. Y fíjense que en esos momentos de la incertidumbre de lo que estaba pasando, no sabía yo cómo íbamos a cubrir los gastos de lo que venía, ya lo que se había podido reducir en los años anteriores se había reducido, y me había quedado dependiendo de ese pequeño salario que me quedaba de esa compañía que ahora ante la adversidad del COVID habíamos quedado de que tampoco iba a estar. Como le digo, me estaba desprendiendo de lo último que confiaba yo que podía cubrir lo que yo tenía que pagar. Pero se iba a hacer realidad aquello que me habían dicho, te voy a enseñar a depender más de mí. Durante esos días posteriores, Dios me puso, miren, a través de que tuvimos que empezar a trabajar desde casa. Mis 2 hijos son de alto riesgo con el COVID porque ellos sufren mucho de enfermedades respiratorias, así es que si el COVID podría ser muy delicado para ellos, así es que decidimos con mi esposa pues salir lo menos, tratar de trabajar desde casa y tratar de comprar lo que se pudiera a través del delivery, y entonces ese confinamiento en mi casa me dio como que más tiempo para hacer cosas que quizás ya no estaba haciendo. Y miren,
preparando una charla para un grupo de FINEC, Dios me llevó a una parte de la historia de David, que no fue la de David y Goliat, pero tiene que ver, todos conocemos la historia de David y Goliat, pero él me llevó a una parte, una parte en el futuro, después de eso que sucedió con David y Goliat. Y es una parte donde David está siendo perseguido y sale huyendo y va a buscar a un sacerdote en un templo y le pide que le dé de comer y el sacerdote lo alimenta y mintiéndole realmente le dice el rey me ha mandado a hacer una misión y he tenido que salir tan rápido que no pude ni siquiera tomar mis armas. ¿Tienes algún arma que me puedas dar? ¿Se imaginan ustedes en un templo por qué iba a haber un arma? Y David no le quiso contar al sacerdote que lo que pasaba era que el rey mismo, Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo y por eso él había tenido que salir huyendo. Y sabes, dice que el sacerdote, Ahimelech se llamaba, dice, eh, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo, le dijo. Inmediatamente David le dijo, dámela. Es lo mejor que puedes ofrecerme. ¿Sabes? Cuando leí eso, yo me di cuenta que esa espada para David representaba el testimonio de que él ya había vencido a un gigante en una oportunidad con la ayuda de Dios. En ese momento de adversidad, de persecución, donde andaba solo, ya dice que aquí llegó sin ni siquiera su escolta, sus soldados más cercanos, tuvo que salir huyendo, iba solo totalmente, y Dios le permitió volver a tener aquella espada del gigante que él derrotó, y eso le sirvió a él para recordar de dónde ya lo había sacado Dios. También se recordó que cuando enfrentó a ese gigante, él también se había recordado que previamente cuando era un pastorcito, Dios lo había apoyado para enfrentar leones y osos cuando había tenido que hacerlo para salvar algunas de las ovejas que estaban siendo atacadas. Así es que cuando le ofrecieron esa espada, él se dio cuenta que era lo mejor que le podían dar, porque era recordarle esa batalla que había tenido. En esta época de la pandemia, miren, rápidamente muchos de los capítulos de FINEC y las organizaciones de iglesias y todo, pues tuvieron que tomar la iniciativa de irse aquí a las redes sociales como estamos ahora, a través de estas plataformas para poder seguir en contacto y poder seguir haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Y miren, gracias a esta pandemia he tenido muchísimas más oportunidades quizás de las que tenía antes de poder participar y es participar en diferentes países, en diferentes organizaciones y en diferentes lugares donde podemos poner lo que nos hablaban antes, los dones que Dios había puesto en nuestras manos y que Dios nos había mandado a hacer, ahora se nos ha facilitado totalmente. Y miren, en la medida que he estado participando y dando testimonio, muchas veces, hoy decía una de las participaciones, creo que fue doña Silvia, decía, cuando a veces nos invitan a dar testimonio, creemos que vamos a ayudar, pero los más ayudados somos nosotros, y eso me ha estado pasando a mí. Miren, cada vez que voy a dar testimonio en una de estas plataformas, a través de ir contando lo que Dios ya ha hecho en mi vida, me fortalezco. Y sé que lo que estoy enfrentando ahora también voy a salir de ello. Y hoy le puedo decir, 6 meses, 7 meses después de que empezó lo de la pandemia y que parecía que no íbamos a tener, mire, milagrosamente Dios ha proveído de las cosas que nos ha puesto a hacer, ha proveído de esa empresa que parecía que no iba a poder vender nada durante la pandemia. Hemos tenido unos meses de recuperación en estos últimos meses donde hemos prácticamente vuelto a lo que el presupuesto del año decía y impresionantemente, ahora que miro para atrás, tal vez ese día que estaba prácticamente en un ataque de pánico, estaba poniendo mi confianza en lo que el hombre y en lo que mis capacidades podían hacer. Hoy les puedo decir que ese día me desprendí totalmente y decidí depender de Dios y he vivido, mire, estos meses, unos meses de ver la gloria de Dios cada uno de los días en mi vida. Sabe, durante esta pandemia
también me di cuenta que había estado ocupado en muchas cosas y ya no estaba trabajando en el llamado de Dios para mi vida. Me había involucrado en muchos ministerios de servicio, estaba ocupado, o sea, es decir, no estaba haciendo cosas no agradables a Dios, pero no estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. ¿Sabe? En estas épocas me puse a pensar que uno de los llamados para los que Dios me había eh, puesto a trabajar en su reino era poder solo enfermo, sino enseñarle a la gente de cómo hacerlo, cómo provocar milagros de sanidad. Y sabe, yo estaba trabajando, yo trabajé durante muchos años en un ministerio de sanidad muy grande. Íbamos alrededor de varios países de Latinoamérica, de Estados Unidos, hacíamos grandes campañas de sanidad y al principio mi labor era estar ahí donde estaba el público, donde estaban los enfermos, capacitar a los servidores locales, enseñarles cómo orar por los enfermos. Y miren, veíamos cosas maravillosas, transformaciones de aquellos servidores que encontraban un propósito más allá de simplemente, no pretendían ser ellos los líderes de su iglesia, sino que sabían que de ahí, desde el puesto de servidores, ellos podían ser usados por Dios. Y eso era maravilloso hacerlo. Sin embargo, en lo que fue caminando lo del ministerio, empezaron a invitarme a otras posiciones y empecé a ser invitado a estar en la plataforma. Al estar en la plataforma estaba la televisión y miren, empecé a salir en televisión, empecé a reconocido, cierta gente me miraba y vos sos el que salís en el programa este. Y miren, el diablo, el enemigo, usó mi orgullo, mi vanidad a su favor. Fui seducido a través de lo bonito que se miraba, el estar en el lugar de protagonismo, en el salir en la televisión, como te digo, ser reconocido en los lugares donde íbamos. La gente me preguntaba, ¿y vos estabas ahí? ¿Y qué? Y miren, lo que estaba haciendo no era que estuviera mal, pero no estaba haciendo lo que Dios quería. Quizás perdí mucho tiempo haciendo lo que Dios no quería, porque perdí el tiempo en vez de estar haciendo lo que Dios me había mandado a hacer, que era capacitar a aquellos servidores y provocar milagros en esa parte. Estaba perdiendo el tiempo ahí arriba. Eso no era mi llamado. Y eso me llevó a preguntarme, ¿estoy trabajando en el propósito de Dios para mi vida? Miren, esta época de pandemia me hizo reflexionar muchísimo en eso y Dios no se deja de dar la respuesta si se la pides. Y miren, inmediatamente en época de pandemia, la Oficina Internacional de FINEC decide empezar a desarrollar lo que llamó la Escuela de la Visión y me llamaron a colaborar con eso. Originalmente el plan era de que íbamos a viajar a los países, íbamos a hacer ciertas capacitaciones. Sin embargo, al caer la pandemia se cancelan todos los vuelos, no se puede ir a diferentes países y decidimos hacerlo a través de esta plataforma de la internet. Y miren, inmediatamente cuando caminas en el ministerio o en el propósito que Dios te ha dado, inmediatamente Dios te respalda y Dios empieza a abrir puertas y cosas. Y mira, en lo que trabajábamos en esto, yo mismo iba siendo bendecido en lo personal. Empecé a ver cómo, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No vamos a poder orar por la gente si no se puede visitar a las personas. Y empezamos a ver cómo los milagros empezaban a suceder a través de un hombre desde México, oraba por una persona en Argentina y provocaba milagros. Y miren, empezamos a ver la gloria de Dios en una forma totalmente multiplicada y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y lo que más me emociona es cuando la gente, gracias a lo que hacemos, encuentra el propósito de Dios para sus vidas y empieza a caminar sobre ello. Y miren, cuando estábamos preparando lo que íbamos a hablar hoy, yo le dije, Señor, pero me dijeron que el lema de esta convención es, la familia unida será bendecida. ¿Qué tiene que ver todo esto que me has puesto a hablar con la familia unida será bendecida? Y Dios me contestó, ¿quiénes son mi familia?
Y yo le dije, pues, tu familia, Señor. Y miren, y me llevó a Mateo 12, 49, 50. Mateo 12, 49, 50. Y dice, extendiendo la mano a sus discípulos, les dijo, es que esto, habían llegado unos discípulos y le dijeron a Jesús, oye, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él les contestó esto y dijo, mi madre y mis hermanos están acá, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. En ese momento Dios me reveló que cuando te es revelada la voluntad del Padre y la haces obedientemente, ahí te conviertes en la familia de Jesús, coheredero. Te has puesto el anillo de autoridad de Jesús. Te conviertes en la familia de Jesús. Me di cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz había tenido un propósito mucho más grande que simplemente hacer un cambio de vida en mi vida, en tu vida. Era sacarte de un reino y ponerte en otro, pero no ponerte en otro en una posición de llevarte totalmente a ser familia del Rey de Reyes, de ese reino. Hemos oído durante este día la unidad entre el esposo, la importancia que tiene la unidad entre esposos, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, esas reconciliaciones que hemos escuchado maravillosas, las promesas financieras que hay para las familias unidas, el papel que tiene la administración en la familia, pero para terminar, Dios quería también que su familia también estuviera unida nuevamente. Así es que la forma de regresar a ser familia unida de Dios es hacer la voluntad del Padre. Y quiero que hagamos una oración todos para que Dios nos revele a cada uno de nosotros nuestro verdadero propósito, esa voluntad de Dios, y que volvamos a hacer esa voluntad de Dios para que regresemos a ser una familia unida de Jesús. Así es que si me permite orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, porque hoy entiendo que si lo que tuve que vivir este año tenía un propósito de un mensaje, Señor, te doy gracias. Quizás al principio no lo entendí. Quizás al principio hasta te cuestioné. Pero hoy entiendo, Señor, que este propósito es mucho más grande. Hoy, Señor, te doy gracias porque quitas la venda de los ojos. Padre, muéstranos todo aquello que se está interponiendo entre tu voluntad y lo que estamos haciendo. Señor, pongamos ahora nuestros ojos en ti y no en lo que está en la tierra. Hoy, Señor, venimos a rendirnos ante ti, a declarar que no podemos solos, Señor. Señor, te entregamos todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy te declaro no solo como mi Salvador, sino como el Señor de mi vida. Hoy, Señor, declaro que es tu voluntad y no la mía. Dirige tú mi vida, Señor. Oh, oh, Señor, me pone que en este momento hay enfermos de cáncer. En el nombre de Jesús yo declaro que estoy viendo tumores que se están disolviendo. Sano en el nombre de Jesús. Problemas económicos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das estrategias nuevas, negocios que no se habían visto antes. Señor, gracias porque una provisión sobrenatural viene a nuestras manos. Señor, nunca más depender de lo que no somos. Estoy viendo una cadera nueva para una persona. En el nombre de Jesús declaro que esa cadera está siendo puesta nueva para ti. No hay necesidad de operación. En el nombre de Jesús, sano de esa cadera. Hoy vengo declarando que las enfermedades de la sangre están siendo sanadas ahora, Señor.
Gracias, Señor. Diabetes, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera del cuerpo de esas personas. Hoy tengo un mensaje para alguien. Dice, hoy ministré tu corazón, hija, y fue sanado. Tú sabes que es a ti que te estoy hablando. Pero hoy en el nombre de Jesús también tu sistema digestivo es sanado y todos los dolores desaparecen hoy en el nombre de Jesús. Y una palabra para esta Junta Directiva Nacional del Salvador. Hoy declaro, dice el Señor, un manto profético sobre la nación del Salvador. Y serán mis voceros, dice el Señor, reconocidos alrededor del mundo. Anunciarán buenas nuevas, que el reino de Dios se ha acercado. Pues yo hablaré en mi iglesia a través de ustedes. Reciban ahora el fuego del Espíritu Santo. Abran sus bocas y dejen que la palabra profética salga de ustedes. Si alguno de ustedes en este momento está recibiendo una palabra profética para alguien, no se quede con ella. En este momento, agarre su teléfono, escríbala y mándela en un mensaje o llame a esa persona y declárele esa palabra que Dios está poniendo en su corazón. Porque en la medida que usted se vuelva obediente a lo que Dios está poniendo como palabra profética en usted, Dios lo va a poner en más. Gracias, Señor. Y le hablo a aquella persona, tú que creíste que no volverías a caminar y ahora ya lo estás haciendo. Serás como un hacha lista para derribar de raíz los árboles de la incredulidad, y por tu testimonio de vida muchos llegarán a recibirme. Hoy, Señor, declaramos que hay fiesta en los cielos porque la familia de Dios está siendo unida nuevamente. Gracias, Señor, porque nos revelas esa voluntad tuya. Gracias, Padre, porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, tú nos has dado tiempo para buscarte. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que esta pausa era necesaria para retomar el camino. Los tiempos están siendo acelerados, dice el Señor. Y hoy debes volver a tu propósito. Pregúntate si has estado trabajando en tu propósito o en el propósito de alguien más. Hoy es día de revelación de propósito para tu vida. Gracias, Señor, por ese mensaje para el día de hoy. Gracias por el tiempo de preparación, Señor. Señor, gracias. Hoy declaro una unción nueva sobre cada capítulo de El Salvador. Bendigo a cada uno de los presidentes de juntas directivas. Gracias, Señor, porque han seguido trabajando. Gracias por aquellos que siguen invitando personas a conocerte, Señor. Danos nuevas estrategias para ir y llegar a cada día a más personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.